Hola, ¿qué tal, seguidores del medio digital Novita Pasola? Cordial saludo. Tenemos un invitado muy especial, una persona que tiene una vida de historia, que ha luchado durante años por la historia del Caribe colombiano y nos cuenta y nos va a contar sobre una experiencia de historia aquí en Ciénaga de Oro. Tenemos al licenciado Luis Martínez Alián, que nos va a llevar al pasado, cómo fue la fundación del municipio de Ciénaga de Oro. Bienvenido, licenciado. Gracias a ustedes, a Notita Pasola, tan importante que es llevarle a la gente lo que es la historia y lo que es Ciénaga de Oro, su cultura, su folclore, su música, bueno, en fin, todo lo bonito de Ciénaga de Oro. Bueno, Ciénaga de Oro, antes de ser lo que es hoy, era de la cultura zenú. La cultura zenú estaba dividida cuando llegaron los españoles. Bueno, eso lo dividieron los españoles, los indígenas no dividieron eso. Fin zenú, pan zenú y zenufaná. Ciénaga de Oro perteneció a los fincenú, especialistas en orfebrería, en música, en tejido, pues eran grandes tejedores de no solamente de la caña de flecha en ese momento, de caña flecha, sino también de otros bejucos que hacían canasto, hacían sombrero, incluso lo hacían de cascarón de maíz, pero antes de eso lo hacían de oro. Este es un pueblo zenú, fue puro oro, todo era oro. Las casas eran de oro, el hombre vestía en oro, la mujer también vestía en oro, los utensilios de la casa eran en oro puro de alta ley y todo el lujo que uno llama hoy lujo era de oro. Esa fue la razón de la extinción de nuestra cultura por parte de la invasión española. No fue sino una invasión terrible para nuestros indígenas que desaparecieron totalmente. Tanto fue así que desapareció hasta la lengua nativa. Entonces Ciénaga de Oro, por allá después de 1510 en adelante empezaron a llegar los ilegales. ¿Qué son los ilegales? Españoles, bandidos que se venían a asaltar y a robar y a cometer los genocidios para robar el oro. Eso eran ilegales. Dentro de esos ilegales se metieron los piratas ingleses y también se metieron franceses y también se metieron de Dinamarca. O sea que esto fue invadido terriblemente para acabar con la cultura por lo rica que era. Entonces Ciénaga de Oro le empezó a llegar todo este genocidio a partir del año 1510 en adelante, cuando esto se llamó la antigua provincia del Darién o Santa María Antigua del Darién, que empezó en el año de 1510 y el gobernador fue Martín Fernández de Inciso. Pero esto no duró mucho porque los indígenas acababan con los españoles. ¿Cómo así? Precisamente con flechas envenenadas, con palos, tenían una especie de lápiz de como de a metro y medio que pasaban a cualquier español de un lado al otro. También hubo animales, y esto sí es lo curioso de la historia, hubo animales que no gustaban de los españoles y fueron pues terriblemente, esos animales asesinaban a los españoles. Se pueden llamar patriotas. Claro que sí, se unieron con los patriotas indirectamente. Dentro de eso están los monos que garroteaban a los españoles, están las hormigas que atacaban a los españoles, estaba un tipo de gavilán que atacaban a los españoles por manadas, por montones. Bueno, de todas maneras fue difícil la cuestión española, pero ellos sobre eso llegaron porque había mucho oro. Ya en el año de 1500 en adelante, los españoles se metieron por todos lados. E incluso Ciénaga de Oro no vivía solo. Ciénaga de Oro, que era zenú, vivían con otros indígenas
como por ejemplo los emberacatíos, también los cunas, pero los cunas habían dos tipos de cunas, unos asesinos, ladrones también, y otros pasivos. Los pasivos eran únicamente que venían por las mujeres zenú, pero los otros venían era a imponer la ley de ellos de Urabá hacia acá, los cunas. Todavía existen ollas cerámicas precolombinas que hicieron nuestros cunas, pero esta región no fue invadida por los cunas, fue invadida por los cunas en la margen izquierda del río Sinú, aunque el río Sinú pasaba por Ciénega de Oro en ese entonces, pero no tomaron esa zona hacia acá, sino lo que es Cereté, lo que es Pelayo, lo que es Lorica. Incluso en Lorica dicen que los zenúes no existieron, y sí existieron, lo que pasa es que fueron atacados por los guerreros cuna y impusieron su ley ellos. Los zenúes se dividieron en tres provincias. Sí, nosotros pertenecimos a los Fincenú, pero los Pancenú eran los del San Jorge, el río San Jorge, y los Cenufaná era el río Cauca, el río Nechí, que todos estos ríos todavía existen como tal. Entonces la fundación de Ciénega de Oro no empezó en el año de 1740, ni tampoco empezó en el año de 1776, sino que ya esto estaba siendo invadido. ¿Qué hizo Juan Torresal Díaz Pimienta? Organizó el poblado, pero no lo legalizó. En cambio, cuando llegaron el ingeniero capitán militar de ese entonces, Antonio de la Torre y Miranda, legalizó ante Sevilla, España, estos pueblos y le dio una fecha de fundación. La fundación fue el 15 de diciembre de 1776. Por eso tomamos esa fecha. Pero si lo hubiesen legalizado en el año de 1740, tuviéramos hoy día 285 años. Cuando llega Juan Torresal Díaz Pimienta aquí, llegó el 19 de marzo. Por eso el patrono de Ciénega de Oro se llama San José, porque los españoles, el día que llegaban a un poblado, a un caserío, le colocaban el nombre del santo de ese día. Bueno, entonces lo organizó. No quería decir esto, que los españoles estaban desorganizados, no, tenían su forma de organización totalmente diferente a la de España. España, mire, esto es producto de España, las calles, las avenidas, el parque, la iglesia, la alcaldía, esto es de tipo español. ¿Cómo estaban organizados los zenúes? Tenían una plaza y alrededor de la plaza hacían las casas y la hacían en alto, porque el agua no era impedimento para ellos ni en verano ni en bastante lluvia, en sequía, en invierno. Ellos se preparaban muy bien, además eran ecológicos. No utilizaban una cosa, no mataban un animal por matarlo. Lo mataban para comerlo nada más y no desperdiciaban. Así hacían con todas las comidas. También cogían pescado y lo asaban, pero lo salaban. Ahí sí, lo salaban, pero no cogían los peces pequeños, cogían los peces grandes. ¿De dónde venían los zenúes? Porque ellos llegaron acá, al municipio de Ciénega de Oro, muchísimos años, antes de la fundación. Claro, los zenúes aquí en Ciénega de Oro, según cálculos arqueológicos de mi persona, están sobre 8.000 años antes de Cristo. Imagínense. Sí, y antes de eso estaban los presenú, pero los presenú fueron indígenas que iban y venían nada más, pero los que se quedaron fueron los zenúes. ¿De dónde venían? Imagínense, venían del Amazonas, o sea, los zenúes fueron amazónicos y algunos se metieron también por el mar, pero fueron poquitos, porque ellos llegaron fue por tierra,
por la zona hídrica, por la zona de agua. Ellos eran muy pegados al agua, tanto que a los españoles les llamó la atención que se bañaran tantas veces al día y ellos nunca se bañaron. Eso lo escriben en los libros, cómo se bañaban nuestros indígenas. Las mujeres parían en el agua. Sí, claro. No podemos decir que en el caño, no. El caño era un río. Y además de ser río, pegaba con la Ciénaga Grande de hoy de Lorica. Pero la Ciénaga Grande que hoy tenemos se extendía desde San Carlos hasta Lorica. Fíjense. Licenciado, para finalizar, ¿por qué se toma el nombre de Ciénaga de Oro? Bueno, la palabra Ciénaga de Oro es ciénaga, como tal. Pero cuando llovía y se secaban, quedaban a orillas de río, a orillas de la ciénaga, charquitos de agua y se iban secando y iba apareciendo un polvito que era oro. Por eso le llama. Mire, y qué cosa curiosa que en estos días dieron por televisión algo en el Amazonas, algo muy parecido, muy parecido. Se derrama el río, se desborda el río y cuando se seca los charcos quedan llenos de agua y se va secando y va quedando el oro abajo. Todavía es aquí en San Carlos y hacen el bateo, la batea para sacar oro. Eso lo viví hace pocos meses aquí y ese oro llegaba aquí a Ciénaga de Oro. Y también los indígenas zenú iban a buscar el oro en Dabeiba, en Buriticá, Antioquia, también era zenú allá esa zona, porque los zenúes ocuparon amplio espacio. Dice un amigo mío que los zenúes eran una nación, por lo grande la extensión y todo lo que hicieron. Mire, hicieron un sistema hidráulico que hoy, después de tantos años, déjalelo a los ingenieros hidráulicos, con el sistema hidráulico zenú, visible únicamente desde el aire y no desde la tierra. Ciénaga de Oro está en sistema hidráulico, pero lo más visible, o sea, lo más llamativo aquí en Ciénaga de Oro es Punta de Llanes. Punta de Llanes sí, se ve más el sistema antiguo, el sistema hidráulico. En cambio que en otras partes, en el San Jorge, es muy visible, sobre todo es visible para uno que ya tiene alguna experiencia en eso, pero los que no tienen experiencia, yo me cansé de preguntarle qué significa eso, qué significa eso. Eran los camellones del sistema hidráulico. Dicen, no, desde que yo nací está eso ahí, no más. Bueno, entonces así empezó nuestra cultura. Primero llegaron los indígenas, luego llegaron los españoles y los españoles con ellos trajeron también esclavos. Hubo esclavos en Ciénaga de Oro, hubo esclavos y se ubicaron aquí en lo que hoy es Verástegui.